Buenos días, tardes o noches. Somos el equipo 2 del grupo 1 y M7 y a continuación les presentaremos el proyecto del estudiante modelo. El grupo está conformado por Velázquez Aguilar María Belén, Caselín Flores Bárbara Romanelli, Garrido Silva Viridiana, Flores Vera Cristian, Sámano Puriclata Arturo, Hernández Flores Leonardo, Hernández Márquez Eduardo, Vargas Robles Ángel Rafael, Acosta Sánchez Adrián y López Gámez Samuel Alejandro. Muy bien. Les vamos a presentar y describir a nuestro estudiante modelo, pero primero que nada, ¿qué es un estudiante modelo? Es un prototipo o ejemplo racional e hipotético, el cual respecto a nuestras previas investigaciones de la unidad las fundamentamos con su propósito y característica específica para darle funcionalidad a un alumno que tendría una mejor comprensión y desarrollo en su ámbito escolar. Empezamos con los procesos básicos del pensamiento, los cuales son atención y observación. Un proceso básico del pensamiento es un concepto, el concepto es referir como una guía o ejemplificación mental de lo que tenemos a base de distintas operaciones o ejecuciones mentales. Y su objetivo o función principal es tener un medio donde almacenar información y o ciertos conocimientos previamente adquiridos, llegando con estos por distintos métodos en distintas estructuras. Sus dos partes importantes son la construcción del conocimiento y la organización del conocimiento. Primeramente, la construcción se basa primero en observar y describir lo que deseamos analizar o comprender. Comparamos y relacionamos todas sus partes, clasificamos en distintas gacetas y al final aplicamos los conocimientos, conceptos o definiciones antes adquiridos. Por otra parte, tenemos la organización, en el cual vamos a ordenar o enumerar los conceptos, transformamos y finalmente los vamos a clasificar jerárquicamente por medio de su importancia. La atención es un proceso el cual lo podemos dirigir o centralizar con todos nuestros recursos mentales, ya sea un fenómeno, una característica, una persona, entorno o lo que sea, teniendo una adecuada ejecución para cada tipo de atención. Los tipos de atención son la sensorial, que es a través de nuestros sentidos, y principalmente tenemos la atención visual y la atención auditiva. Después tenemos la atención selectiva, la cual es también llamada atención focalizada. Es nuestra capacidad de seleccionar y focalizar la atención determinada en un estímulo concreto o tarea determinada, existiendo diferentes teorías de este concepto. También tenemos la atención dividida, que es la capacidad de entender, procesar y generar simultáneamente dos o más demandas de estímulos, es decir, estar concentrado en dos o más cosas, también conocida como multitarea. Tenemos la atención alternada, que es la capacidad de cambiar de foco de atención de estímulo a otro, como lo es leer una receta y preparar la comida a la vez. La atención sostenida es referida a cuando tenemos que utilizar la atención durante un largo periodo de tiempo, como por ejemplo jugar un videojuego en una partida de más de media hora. Y por último tenemos la concentración, que ya es bien conocida por todos, siendo una atención externa reducida, que es capaz de que la persona centralice toda su atención de forma mantenida y constante, con distintas aplicaciones cada una. Las principales características son que recauda acontecimientos involuntariamente, es decir, como en modo automático, nos ayuda a procesar información y nos orienta a lo que deseamos llegar. Activamos y ponemos en constante marcha toda nuestra atención a diversos estímulos y cómo reaccionamos en el entorno. Y por último, nos mantiene activos en nuestros procesos cognitivos. Por último, tenemos la observación, que es una técnica en la que observamos detalladamente algún fenómeno para sacar sus características y llevar hipótesis de esta misma, la cual es fundamental para cualquier proceso de análisis
una adquisición activa de la información es a base de nuestra vista, siendo este un elemento fundamental en todo proceso de investigación. Tenemos dos tipos principales, la cual es la observación espontánea, que es todo lo que miramos a diario, pero pasamos de desapercibido, es decir, no le prestamos atención. Y cuando nos hablamos de atención dirigida o centralizada, es todo lo contrario a la espontánea. Es decir, que nos referimos a realizar un cuestionario o una centralización exacta y exhaustiva de lo que deseamos analizar. Esta lo podemos ejemplificar como directa e indirecta, en la cual podemos de la directa visualizar una salida de campo, una visita, una salida a una plaza, museos, etcétera. Y la indirecta revisar fotografías, videos que centralizamos la atención en todas las demás cosas del entorno de la misma imagen. Tenemos unos diagramas que son elementos básicos para nuestra observación y básicamente se basan en cómo llevarlos a cabo y su proceso, que es preguntar, crear una hipótesis, experimentar, verificar y al final concluir. Tenemos de conclusiones finales que la atención y la observación forman gran parte de nuestro proceso básico del pensamiento, en el cual nos permite desarrollar distintas habilidades para ser utilizadas en un futuro cercano o lejano. Mientras tanto, la atención que más será de utilidad a nuestro alumno modelo es la concentración, ya que ésta le servirá para enfocarse en un solo fenómeno y de igual manera le servirá la atención selectiva y alternada, ya que enfocará en un solo punto de atención y podrá cambiar de uno a otro como de gaceta o de carpeta de todos nuestros datos almacenados. Por otro lado, la observación de nuestro alumno se basará a partir de ciertos pasos o rúbricas como protocolo preciso para lo que se desea observar y analizar, que es la dirigida, la cual le ayudará a poder centrarse en un solo aspecto y no almacenar datos innecesarios, automáticos, sino más bien específicos para poder profundizar en un futuro. Por otro lado, también tenemos a la sensopercepción, una habilidad que se conforma por otro conjunto de también habilidades que a menudo no es una capacidad tomada en cuenta para la evaluación o para el criterio de un alumno modelo. Para comprender cómo afecta o cómo apoya la sensopercepción a un alumno modelo, debemos de saber qué es la sensopercepción. La sensopercepción es la capacidad que tiene una persona de interactuar con el mundo externo y de internalizar los estímulos que registra de él, mayormente a través de sus sentidos como el gusto, tacto, olfato, oído y la vista principalmente. Este se involucra de distintas maneras en el estudiante modelo. Por ejemplo, esta no es una habilidad, la cual se decide como tal que cuándo y cómo la queremos utilizar, sino más bien está implícita al momento en que comenzamos a aprender o reforzar aprendizajes con el uso de la vista, por ejemplo, la cual se hace presente cuando nos presentan un material visual, como lo serían diapositivas, videos, fotos, etcétera. Tenemos distintos momentos o ejemplos en los que la sensopercepción se hace presente. Por ejemplo, cuando queremos mirar un material visual y empezamos a comprenderlo. Por ejemplo, cuando nos presentan en una exposición y con los ojos comenzamos a observar y posteriormente otra habilidad que se hace presente ahí es la atención. O cuando comenzamos a hacer trabajos con materiales, se presenta el tacto en el cual tenemos la memoria que empieza a comprender de qué lo conforma, al igual que la vista. O cuando escuchamos atentamente las indicaciones que nos otorgan los maestros o en algunos casos compañeros, se utiliza el oído para comenzar a comprender qué nos están explicando.
o hasta en el momento en el que comenzamos a apuntar y realizar nuestros propios trabajos con la vista, el tacto, hasta con el oído. Otra de las habilidades y capacidades que maneja o que puede tener el estudiante modelo es la memoria y la comparación. Pero para entender qué es esto, debemos de saber su definición. La definición de memoria es, a grandes rasgos, se podría decir que se encarga de la codificación, almacenamiento y recuperación de la información. Hablamos de un proceso mental que es clave para el aprendizaje y, por tanto, vital para la adaptación del ser humano. La capacidad de aprender y de recordar lo aprendido nos hace, entre otras cosas, poder tener una mayor adaptación social. Dicho de otra manera, la memoria nos permite recordar acontecimientos, ideas, relaciones entre conceptos, sensaciones y, en definitiva, todos los estímulos que en algún momento hemos experimentado. La definición de la comparación es la acción de cotejar dos o más cosas para dar con sus posibles semejanzas, diferencias o relaciones de algún tipo, ya sea apelando a su aspecto físico o al simbólico o imaginario. De esa manera, uno puede comparar a dos individuos y resaltar sus parecidos físicos o, por el contrario, sus diferencias de personalidad, por poner un ejemplo. Existen los tipos de la memoria y la comparación, y estos son los 5 tipos de memoria, que la memoria episódica es la que utilizamos para hacer preguntas como ¿qué hiciste el fin de semana? O para acordarte de la primera vez que viste nieve o nadaste en el mar. La memoria a corto plazo es la memoria que se encarga de retener un promedio de 7 cosas no relacionadas entre sí durante unos minutos. La memoria a largo plazo es la encargada de guardar el conocimiento de todas las cosas que sabemos hacer, muchos de los eventos de tu vida, además de todas las cosas sorprendentes que ni siquiera sabías de ti. La memoria semántica es nuestro depósito de conocimientos generales, hechos, conceptos y vocabulario. Y la memoria procedimental se encarga de almacenar habilidades físicas y mentales adquiridas con el tiempo, como andar en bicicleta, escribir o usar un teclado. Los tipos de comparación es la comparación de igualdad, que busca imprimir a uno de los referentes de las propiedades asociadas al otro, es decir, establecer una relación de semejanza o de proporcionalidad entre ellos. Número 2, la comparación de inferioridad, que es uno de los términos comparados resulta ser menor que el otro en algún sentido, y la comparación busca reforzar esa idea. Y la comparación de superioridad, que por el contrario, aquí uno de los términos es comparado con el otro para acentuar su superioridad o grandeza. ¿Cuántos son los procesos de la memoria y cuáles son? Estos son 3 procesos y se dividen de la siguiente manera. 1. La codificación, que es una de las etapas de la memoria, que sucede cuando la información que accede desde la entrada sensorial hasta el sistema de la memoria para ser cambiada a una forma en la que dicho sistema sea capaz de manejarla para posteriormente almacenarla. El almacenamiento es una de las etapas de la memoria que más importancia tiene durante todo el proceso, puesto que, como su nombre lo indica, se encarga de almacenar la información en los diferentes tipos de memoria. Y por último, la recuperación, que es dicha etapa en donde ocurre la evocación de los eventos, información o sucesos anteriormente almacenados en la memoria, con ayuda de alguno de los 3 tipos de recuerdos que existen: recuerdo libre, con clave y serial.
¿Cuáles son los procesos de la comparación? Existen 7 procesos y se deben llevar a cabo, y el primero es precisar el concepto de comparación mediante la aclaración del concepto y establecimiento de una forma gráfica para representar la comparación. 2. Identificación de los elementos a comparar. 3. Establecer un propósito, ya que los criterios de comparación dependen del propósito establecido. 4. Identificar las semejanzas de acuerdo a las categorías y criterios, tratando de desafiar el pensamiento, logrando la mayor cantidad posible de ellas. Es decir, se debe de ir más allá de las características más obvias, procurando que el alumno induzca a partir de lo escrito. 5. Establecer las diferencias de acuerdo a categorías o criterios, fomentando la flexibilidad y creatividad. 6. Sacar conclusiones de acuerdo al propósito establecido. Y por último, 7. Que es la evaluación del proceso de comparación y profundización y extensión del conocimiento, a partir de la profundización alcanzada de los contenidos, trabajos y el nivel de precisión y efectividad que lograron los alumnos en el uso del proceso mental de comparación. ¿Cómo influyen estas capacidades en el estudiante modelo? La memoria influye es de que es una capacidad que todos tenemos y a su vez es lo que usamos en todo momento, ya que aprendemos temas nuevos, conocemos nuevos términos o nuevas sensaciones, y la memoria se encarga de guardarlos, ya sea por mucho tiempo, corto o medio. ¿Y cómo influye en el estudiante modelo la comparación? Que es la capacidad de saber diferenciar ciertos objetos o cosas de diferentes formas, como puede ser dividir los temas por su importancia o por su proceso y cómo se lleva a cabo. Seguimos con relación, clasificación y descripción. Primero, ¿qué es la relación? El proceso de relación es la correspondencia que se establece entre dos o más objetos o elementos que están unidos por alguna propiedad producto de la observación y comparación. Una pregunta clave para encontrar relaciones es: ¿qué puedo afirmar o negar de los objetos que quiero relacionar en función a cada variable? Seguimos con la clasificación. La clasificación es un proceso mental que permite realizar dos tipos de operaciones. 1. Agrupar conjuntos de objetos en categorías denominadas clases. 2. Establecer categorías, esto es, denominaciones abstractas que se refieren a un número limitado de características de objetos o eventos y no a los objetos directamente. Y por último, ¿qué es la descripción? Describir es dar cuenta de lo que se observa. En un primer nivel de conocimiento, describir consiste en dar cuenta de las características de una persona, objeto, evento o situación. La descripción es el proceso mediante el cual se informa de manera clara y precisa y ordenada de las características del objeto de la observación. Pero, ¿qué tenemos que hacer para establecer relaciones? Bueno, pues primero nuestro alumno modelo tendrá que observar, comparar y establecer nexos entre pares de características correspondientes a cada variable. Después, formular las relaciones y por último, tendrá que verificar su proceso. En la relación puedes llegar un paso más allá. En el proceso de la información, es decir, se consideran pares de características de una misma variable, provenientes de la comunicación y se conectan mediante un nexo entre ellas. Por ejemplo, el libro tiene un precio más alto que el cuaderno. Para los procesos de clasificación, nuestro alumno modelo tendrá primero que observar, comparar y relacionar. Después,
tendrá que identificar grupos de objetos que comparten las mismas características y por último asignará cada objeto a la clase que le corresponda y verificará su proceso. La clasificación permite organizar el mundo real en categorías. Estas categorías facilitan comprender los hechos, los fenómenos que ocurren alrededor de las personas y facilita predecir las características de las personas, objetos y eventos. Para los procesos de descripción, nuestro alumno modelo tendrá primero que elaborar las preguntas guía, que para ello, para describir una persona, puede hacerse las preguntas de quién es, cómo se llama, qué edad tiene, a qué se dedica. Para los objetos, podría hacerse las preguntas de qué es, qué tiene, qué hace, qué función realiza, para qué se usa, para eventos o situaciones, dónde, cuándo, por qué, quiénes, qué pasó. Después fijará su atención en las características relacionadas con las preguntas y después deberá describir con base a un orden. En conclusión, la relación es el proceso que consiste en establecer nexos entre dos características de un objeto o situación referidas a una misma variable. La clasificación es con la que organizamos el mundo que nos rodea, lo que nos permite comprender con mayor facilidad hechos y fenómenos, definir conceptos, hacer generalizaciones, etc. Y para la descripción es el proceso mediante el cual se informa de manera clara y precisa y ordenada las características del objeto de la observación. Análisis y síntesis. ¿Qué es el análisis? El análisis lo podríamos entender como un proceso de dividir y separar algún problema o cosa para así poder conocer los elementos fundamentales que lo componen y lograr llegar a su mejor comprensión. El análisis depende de distintas herramientas, como podrían ser señalar ideas importantes, compartir ideas, identificar relaciones, buscar palabras clave o revisar datos, esquemas, figuras o conceptos, etc. ¿Qué es la síntesis? Es un escrito donde exponemos las ideas principales de un texto tras su análisis y comprensión. Implica la organización de las ideas del autor, pero por parte del lector. La síntesis también tiene distintas herramientas que podríamos, por mencionar algunas, podríamos decir glosarios, subrayados, esquemas, cuadros comparativos, cuadros sinópticos, mapas mentales y resúmenes. Características. Algunas características del análisis podrían ser que separa las partes de un todo, a la vez que proporciona elementos de juicio, conocimiento, información y argumentos. Y de la síntesis podríamos destacar que reúne las partes de un todo y las convierte de nuevo en una unidad. También con los elementos proporcionados del análisis se puede reconstruir o construir un nuevo todo. ¿Para qué sirve el análisis y la síntesis a nuestro estudiante modelo? Esto nos ayudará a conocer mejor las realidades a las que nos enfrentamos, describirlas de una mejor manera e incluso construir nuevos conocimientos partiendo de los que ya tenemos. A continuación veremos la inteligencia. La inteligencia es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y de resolver diversos problemas. Esta se compone por 4 principales características. La primera de ellas es anticipar.
La inteligencia busca anticiparse a lo que podría ocurrir y tomar medidas para asegurarnos y darnos la ventaja en cualquier situación. La segunda es construir. Construye las estructuras del pensamiento que la memoria almacenará como experiencias para reaccionar a situaciones futuras. La tercera es comunicar. Se encarga del área comunicativa y formando símbolos y lenguajes propios. Y por último es descifrar. Esto debería ser más fácil con la comprensión deductiva. El desarrollo de la inteligencia está sujeta por dos factores, el genético y el ambiental. El factor genético es la que mayor parte de la inteligencia está definida por la que nos heredan los genes de nuestros padres. El ambiental es muy importante en el desarrollo intelectual, ya que en un ámbito con adecuados estímulos cognitivos desarrollan mayores aptitudes intelectuales. Siguiente. Y con esto se formula la teoría de las inteligencias múltiples. En total son 8. El estudiante no tiene que dominar no solo la lógica matemática, sino todas de ellas. La lingüística es la comprensión en el orden y significado de las palabras, tanto es como la escritura, hablar y escuchar. El estudiante es la primera que tiene que aprender a dominar. La siguiente y la que durante muchos años se ha considerado la más importante, la lógica matemática. Es la habilidad para calcular, manejar las abstracciones y la lógica y efectuar las operaciones matemáticas más complejas. Después seguiría la espacial. Esto permite pensar en 3 dimensiones y percibir imágenes ya sean internas y externas. Las puede recrear, transformar y modificarlas. Seguiría la corporal kinéstica. Esta permite manipular objetos y expresarse a través de movimientos corporales. Permite manipular objetos y perfeccionar las habilidades físicas. Seguiría la musical. Estas perciben y distinguen, transforman e interpretan formas musicales. Esto resulta evidente en algunos individuos que son sensibles a la melodía, al ritmo, al tono y a la armonía. La naturalista, que es discriminar entre los distintos seres vivos e interactuar con el mundo natural. Sin embargo, esas no son las únicas inteligencias que existen y que son las más importantes. El estudiante también tiene que aprender la inteligencia intrapersonal, que es tratar de comprender y qué tal interactuamos con las demás personas ajenas de nosotros. Esto explica el grado de qué tal somos capaces de hacernos una estimación aproximada sobre los estados mentales y de ánimos de los demás. Y la otra muy importante es la intrapersonal. Es la capacidad de qué tal nos comprendemos nosotros mismos. Hace referencia al grado de qué tal nos conocemos de nuestra forma interna y de nuestra propia manera de pensar y sentir. Con mi conclusión final acerca de este tema, se podría decir que la inteligencia forma parte de nosotros y debemos adaptarnos a ella. Podemos llegar a comprender las 8 inteligencias y llegar a ser un estudiante modelo. Los siguientes serían los valores. ¿Pero qué son los valores? Pues bueno, son los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona. Estos motivan a las personas a actuar de una u otra manera porque forman parte de su sistema de creencias, determinando sus conductas y expresan sus intereses y sentimientos. Pero el ser humano nace libre de prejuicios, tabúes y creencias, y a través de su desarrollo y mediante la transmisión del significado de los conceptos que recibe de su entorno, que es la familia y la sociedad, va conformando su sistema de creencias y valores. Por consiguiente, es necesario que desde temprana edad se fomenten e inculquen los valores en las personas, ya que son esenciales para un sano desarrollo. A su vez, los valores son importantes para una convivencia social armoniosa. Sin los valores tendríamos una nula visión frente a nuestra forma de actuar. Y cabe aclarar que estos reflejan la personalidad de los individuos y son la expresión del tono moral, cultural, afectivo y social marcado por la familia, la escuela e instituciones. Nuestro alumno modelo, al ser una persona que forma parte de una sociedad en conjunto de distintas personas, distintos pensamientos y cosmovisiones, debe aprender a relacionarse de una manera correcta, desarrollando distintas habilidades y después aplicándolas en diversas situaciones de su vida.
Los valores están presentes en el día a día de las personas y los estudiantes no son la excepción, ya que en ellos los valores hacen su aparición al momento de resolver un problema, al enfrentarse a una adversidad, y al relacionarse con personas nuevas o con personas que ya conocemos. En pocas palabras, estos nos llevan a reflexionar sobre la manera en la que nos desenvolvemos en nuestro entorno. Por ello, cambiamos, ahí está. Por ello hemos preparado una lista con los posibles valores para tener un estudiante modelo. Y en la pantalla se muestran valores como la honradez, la responsabilidad, la honestidad, empatía, dignidad, respeto, solidaridad, tolerancia, compromiso y resiliencia. Y pues todos son importantes, ningún valor es más o menos importante, pero sí debe existir un equilibrio entre todos ellos, es decir, una relación armoniosa, con mesura y ecuánime, por lo que el estudiante debe encontrar un equilibrio entre una honradez, una responsabilidad, una honestidad, una empatía. Y pues ¿cómo va a ser esto? Mediante una serie de pasos y una toma de decisiones asertivas. El estudiante también debe seguir conductas como que reconozca y acepte que todas las personas somos igual de importantes, que trate de actuar y tome decisiones equilibradas, que pueda expresar sus sentimientos y opiniones, que reconozca que todas las personas somos únicos, con cualidades y defectos que nos identifican, y de igual manera debe aprender a cumplir con sus obligaciones, reconocer nuestras limitaciones y debilidades sin sentir pena ni culpa. Y estos serían los valores. Aptitudes. ¿Qué son las aptitudes? La aptitud es la capacidad de un individuo para desempeñarse de una manera eficiente y correcta en una o más actividades. Tipos de aptitudes. Abstracta o científica. Consiste en la capacidad para entender teorías y principios que describen la naturaleza, como los científicos. También para el manejo de ideas complejas o sistemas de ideas. Espacial. La capacidad de visualizar y proyectar espacios y cuerpos, como en la geometría o arquitectura. Numérica. La capacidad para llevar adelante con éxito operaciones de todo tipo con números y sistemas lógicos, como la matemática, la contabilidad, lógica, etc. Verbal. Tiene que ver con el manejo del lenguaje para expresar conceptos complejos y hacerlo de manera útil, elegante o incluso estética. Mecánica. En este caso se relaciona con el movimiento, el desplazamiento de los cuerpos, como en la ingeniería. Artística o plástica. La capacidad para el manejo de formas, colores y líneas para obtener así efectos estéticos en el espectador. Obviamente, es útil para la pintura y las artes plásticas. Musical. Aquella que se vincula con el uso armónico y estético del sonido, por ejemplo, para tocar instrumentos musicales. Social. Tiene que ver con la interacción con los demás, o sea, con la interacción social y con la formación de comunidades. Aptitudes en el ámbito escolar. ¿Qué es una aptitud escolar? La aptitud son los conocimientos adquiridos, todo lo que se ha ido aprendiendo a lo largo de la vida académica y gracias a las experiencias. En sí es la capacidad que tiene la persona para realizar cualquier función. Continuando con las actitudes muchas veces se cree que solo es el carácter de la persona o su forma de ser, pero hay un contexto más a fondo de lo que parece. Las actitudes son propias del ser humano y se obtienen desde que nacemos. Estas se van ejerciendo y fortaleciendo, ya que estas actitudes se fortalecen según cómo vayamos creciendo. Un ejemplo de esto sería, si una persona vive en un entorno donde no hay peligro y delincuencia, sus papás están en una buena posición económica, no lo maltratan, y en cuestión de la escuela sus papás lo asesoran para poderlo ayudar lo más que pueda y tener las posibilidades de darle una mejor vida, este crecerá con una actitud positiva. Pero, ¿qué pasa si todo esto es al revés? Este crecerá y vendrá adoptando una actitud negativa. Así como esto, las actitudes se vienen ejerciendo y tomando a base de cómo vayamos creciendo. Aún así, en la sociedad existen varias personas que fueron obteniendo diferentes actitudes, como una actitud positiva, negativa, neutra, reactiva, proactiva, interesada, desinteresada, etc. En la actitud positiva, el ser optimista y el no tratar de ver las cosas de un lado negativo que nos afecte en la actitud negativa es lo opuesto a todo esto. La actitud neutra solo se realiza en el trabajo. La actitud neutra es cuando se realiza un trabajo de forma sin que sea
positiva o negativa. La reactiva se busca asimilar de una forma pasiva que depende de las instrucciones. La actitud proactiva es la que hace que el humano busque mejorarse de forma autónoma. La actitud interesada es cuando una persona busca la forma de solucionar sus problemas y cuando busca todo lo posible para ello. La actitud desinteresada son las personas que son opuestas a todo lo contrario que se acaba de mencionar. Otra sería la actitud colaboradora, que busca ayudar a las personas en algún problema. Y la actitud manipuladora es lo contrario que se busca ejercer para que las personas hagan su trabajo que ellos no hacen. La actitud pasiva es cuando una persona escapa de los problemas sin afrontarlos. La actitud agresiva es la que marca a una persona que algo le provoca y se deja llevar por la ira y actúa de manera amenazante. La actitud asertiva es la que se usa en la plática para hablar de manera respetuosa y tolerante, sin ofender a la otra persona y hablar de una manera adecuada. La actitud permisiva es la que trata de consentir a una persona por el afecto, sin impedirle algo por este mismo. La actitud emocional es aquella que se deja llevar por las emociones, y tienden a ser más tristes, románticos, etc. El alumno modelo deberá tener las características cuya personalidad sea abierta, tenga disciplina, sea extrovertido, tenga movilidad y tenga algo de neurosis. Esto poniendo en la práctica la vida cotidiana para empatizar con la sociedad, ya que todo esto juntos provoca nuevas experiencias por parte de la personalidad abierta, el ser organizado en tiempo y actividades por parte de la disciplina. La extroversión genera una nueva experiencia y aventura. La amabilidad se da por ser tratado de forma agradable y tratar de la misma forma. Y la neurosis, el ser en ocasiones algo preocupado por algo debe ser de forma sana, sin caer en malos pasos. En conclusión, como hemos visto en estas diapositivas, podemos afirmar que existen al menos tantas actitudes como rasgos que definen al ser humano. Al fin y al cabo, si entendemos la actitud como una predisposición mental nerviosa, casi cualquier característica que nos define y se repite en el mismo tiempo se puede considerar como tal. Capacidades. Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta noción se vincula con la de educación, siendo este último un proceso de incorporación de nuevas herramientas para desenvolverse en el mundo. El término capacidad también se puede hacer referencia a posibilidades positivas de cualquier elemento. Cada individuo tiene variadas capacidades de las que no es plenamente consciente. Así se enfrenta a distintas tareas que le propone su existencia sin reparar especialmente en los recursos que emplea. Esta circunstancia se debe al proceso mediante el cual se adquieren y utilizan estas aptitudes. Una persona puede ser incompetente para una determinada actividad y desconocer esta circunstancia. Luego, puede comprender su falta de capacidad. El paso siguiente es adquirir y hacer uso de recursos de modo consciente. Finalmente, la aptitud se torna inconscientemente, esto es, la persona puede desempeñarse en una tarea sin poner atención a lo que hace. Es importante resaltar que se debe incorporar continuamente nuevas capacidades para enfrentar los desafíos que se presentan y lograr una mejora en la calidad de vida. Para ello no basta la educación formal, sino que también es necesaria una buena cuota de predisposición autodidacta. Tipos de capacidades. Limitantes. Existen tres factores que establecen las limitaciones en un individuo. Estos son la capacidad intelectual, que te viene dada por tu genética, por el genoma que has heredado de tus antepasados. Esta carga genética es diferente en cada persona. Como segundo factor está el entrenamiento. Esto es el ejercitarse en la forma intelectual y de razonamiento. El tercer factor es el ambiente en el que una persona vive y que puede permitirle o no desarrollar más o menos tanto su capacidad innata como el entrenamiento y la educación. Fortalezas. Las fortalezas son aquellas cualidades, actitudes y habilidades deseables y sobresalientes de una persona. Una capacidad se convierte en fortaleza
cuando se manifiesta con un rasgo constante y destacado de la persona, lo que le da ventaja respecto a los demás. Las fortalezas son valoradas y demandadas en determinados contextos, el trabajo, la escuela y la casa. Pueden basarse en los valores éticos de una persona, su capacidad para comunicarse, su carácter, sus capacidades y sus personalidades. Capacidades de un estudiante modelo. Las principales capacidades a desarrollar son resolución de problemas, pensamiento crítico, aprender a aprender, trabajo con otros, comunicación, compromiso y responsabilidad. Estas son fundamentales para un óptimo desarrollo académico y de aprendizaje de cada estudiante. En conclusión, durante su etapa académica, todo alumno debe desarrollar capacidades que les ayudarán a superar con éxito los retos a los que se enfrenten. Hoy en día, los estudiantes pueden tenerlo muy fácil o muy difícil. Durante su etapa estudiantil, pues cada día hay más recursos que pueden ayudarles en su desarrollo educativo, pero también frenarles en él. Ya, fue todo. Gracias. Por último, tenemos la conclusión, que esta abarca todos los temas abarcados en esta sesión. Desde todos los tipos de memoria, las habilidades que tiene cada estudiante, su manera de percibir su entorno y así como su tipo de atención, sus características, entre otros, se basa en un conjunto de un todo de nuestro estudiante modelo, creando con esto una solución o bien un prototipo hipotético de nuestro estudiante. Esto es todo por nuestra parte. El equipo 2 les agradece toda su atención. Les dejamos las bibliografías y que tengan un buen día.